Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9:01 de la mañana de este jueves 3 de agosto del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar gratuitamente en su teléfono celular. Y en éxito107.com, usted además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Recibo el saludo, a ver, este saludo me gustó. Antonio Rodríguez, buenos días, le saluda el truck driver. Hoy cruzando la ciudad de Columbus, Ohio, café en mano, esperando la transmisión salomónicamente. Bendiciones. Amén. Qué bien. Va manejando su camión. Marisela Bermúdez nos saluda desde el llano venezolano, está en el estado Cojedes. Guillermo Lozada en Johns Creek. Doña María Alicia Sifontes, siempre tan cordial y gentil, tan consecuente. Carlos Cuevas en Filadelfia. Aleja González en Caracas. Chere Ramos deseándonos feliz día también desde Caracas. Belkis Hernández en Nashville. Jennifer Quiliche está también en Caracas. Buenos días, Jennifer. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Muy buenos días, César Miguel. Buenos días, Laurita. Hola, Daniel. Bienvenidos todos a nuestra misión de hoy. Y hoy ustedes saben que me encanta el día jueves, porque es jueves, un poquito de jueves y casi un poquito más de viernes. Ya. Muy bien. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz jueves para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje y en los controles Daniel Patiño. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días, equipo y a nuestros oyentes. Estás con la franela del Inter Miami. Ayer que le ganó en el derbi de la Florida contra Orlando y pues en los primeros 7 minutos Messi hizo su magia. Ay, mira, Y de nuevo en el minuto 72. Mírame, ese narrador hizo su magia. Pero esa franela es negra con ribetes rosados. Sí, esa es la otra alternativa, porque hay la otra que es súper rosada con un poquito de marquillas de negra. Ya, muy bien. Negro. Y por supuesto la franela tiene el número 10 de Messi. Te felicito, Daniel. Hoy, 3 de agosto, es el día de San Asprenato de Nápoles, obispo. San Eufronio de Autun, obispo. San Martín de Másico, San Pedro de Anañi, obispo, Santa Lidia de Tiatira, obispo. Una obispo mujer, qué raro esto. Bien, y en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna menguando en Piscis. La luna de Piscis es la luna de la meditación, es la luna de la espiritualidad, es la luna para meditar, es la luna también de la caridad y es la luna para rezar. Dice aquí que es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna menguante en Piscis, Sol en Leo, este jueves 3 de agosto del año 2023. Cuando vamos a las efemérides del día de hoy, tenemos que el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó a bordo de la Santa María, la carabela Santa María, del puerto de Palos de Moguer, acompañado por las carabelas La Niña y La Pinta. Iban a buscar las Indias y descubrieron América. Eso fue el 3 de agosto y terminaron llegando el 12 de octubre. El
3 de agosto de 1806, el general Francisco de Miranda, en compañía de la expedición libertadora, llega a la Vela de Coro, donde iza por primera vez la bandera tricolor en tierra venezolana. Por eso hoy en Venezuela es el Día de la Bandera, amarillo, azul y rojo. 3 de agosto de 1914. En el marco de la Primera Guerra Mundial, Alemania le declara la guerra a Francia. Hoy está cumpliendo 83 años Martin Sheen. Y hoy está cumpliendo 80 años el diario El Nacional, fundado el 3 de agosto de 1943. Un diario proscrito, funciona solo en redes, en fin. ¿Para qué contar? 3 de agosto de 1994, el Parlamento israelí aprueba el acuerdo alcanzado en Washington el 26 de julio por el que Israel y Jordania ponen fin a 46 años de estado de guerra. El 3 de agosto de 2018, Apple se convierte en la primera empresa en lograr una capitalización de $1,000 millones. Y luego, el 19 de agosto del 2020, logró los 2,000 millones. El 3 de agosto de 1917 nació el maestro Antonio Lauro. El 3 de agosto de 1923 nació en La Habana, Cuba, el gran Carlos Embale. Dulce cantar, qué manera de cantar tenía Carlos Embale. Y hoy estaría cumpliendo 97 años Tony Bennett. Tenga a mano el teléfono, y para que lo anote de una vez allí en el teléfono. 855-DOLOR55, lo que equivale a 855-365-6755. 855-DOLOR55 es el teléfono de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes de The World Law Group. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. Y así es, si usted está en un accidente y es la víctima, no tiene tiempo que perder. Las compañías de seguro se aprovechan de las víctimas, no tener un abogado, no tener conocimiento, no saber los derechos y el dinero que le pertenece. ¿Y qué hacen? Le ofrecen $500, le hacen perder el tiempo, le hacen que pasen esos 14 días para que usted ya después no tenga ningún derecho legal. Por eso le recomendamos llamarnos desde la escena del accidente para que usted no pierda una compensación monetaria y tratamiento médico. Recuerde que nuestro servicio no le cuesta un centavo, no tiene nada que perder, porque llamándonos de la escena o hasta el final del caso, usted nunca nos va a pagar. La compañía del seguro culpable es el que paga el costo del abogado. Hani, ha de llamarte primero a ti y no al seguro, ¿es así? Exactamente, eso es lo correcto, porque el seguro culpable siempre defiende al culpable. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, el teléfono de Hani Martínez Ward de The World Law Group, abogada de accidentes. Hani, muchísimas gracias por atendernos, que tengas un buen día. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Entro en la red social Twitter, o X, o como le entusiasme al señor propietario llamarla, y veo un tuit que se reproduce todos los días, pero todos los días con una cifra distinta. Libertad para Roland Carreño. Roland Carreño tiene ya 1,012 días detenido. 1,012 días detenido sin haber hecho absolutamente nada. Roland Carreño es periodista y incursionó en la política en el Partido Voluntad Popular y se convirtió en su coordinador operativo. La verdad es que Roland Carreño es la víctima de la escapada de Leopoldo López, de la Embajada de España en Caracas, pues a los 2 días deciden que Roland Carreño debe ir preso, porque sí, punto. Y se inventaron cualquier delito. Este buen hombre, un hombre amable, cordial, incapaz de hacerle daño a nadie,
y lo digo porque, en fin, todos lo conocemos y le tenemos alta estima, pues ha permanecido 1012 días detenido por un capricho, por una venganza. Recordemos que el régimen funciona así, venganza. Una vez, la ahora vicepresidenta ejecutiva de la Nación, Delcy Rodríguez, le reveló, le confesó a José Vicente Rangel en el programa de televisión que esta revolución bolivariana era la venganza de ellos. Particularmente la venganza, entiende uno, de los hermanos Rodríguez, luego de la muerte de su padre, Jorge Rodríguez, que había fallecido por torturas en la cárcel. Pero recordemos que los que le hicieron las torturas fueron presos y pagaron. Y recordemos por qué estaba preso Jorge Rodríguez, padre. Por secuestrar a William Niehaus, el empresario norteamericano de la Owen, Illinois. Es decir, estaba preso por haber cometido un delito grave. Pero vengamos al presente. Roland Carreño, que por cierto he de comentar, no he visto manifestaciones del Partido Voluntad Popular pidiendo la libertad. Quien pide la libertad es su familia, es, por ejemplo, el periodista Andrés Cañizales, que ha hecho de esto una causa muy personal, pero oficialmente del otro lado no he visto, y allí es donde debería estar la principal solidaridad. Pero en todo caso lo que quiero destacar es que Roland es apenas otro preso más, otro preso político de este gobierno autoritario, dictatorial que se padece en Venezuela. Y viene a tono esto cuando reparamos en el caso de los 6 sindicalistas que fueron detenidos por manifestar, sencillamente por manifestar, por exigir mejores salarios, que es lo que hace pues cualquier trabajador, cualquier sindicalista. Y por ello les pusieron presos el año pasado, y por ello ahora una juez de terrorismo les condena a 16 años de prisión. Más presos políticos, más represión. Y eso que estamos en un gobierno de un individuo que se hace llamar el presidente obrero. Son las 9:14 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Washington. Trump está programado que sea procesado hoy a las 4 de la tarde en el Palacio de Justicia E. Barrett Prettyman en la Avenida Constitución de Washington. Donald Trump enfrenta 4 cargos por delitos graves relacionados con sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020, incluido su papel en la insurrección del 6 de enero. La lectura de cargos será supervisada por el juez magistrado Moxila Upadhyaya, mientras que otro juez se encargará del juicio penal. El fiscal especial Jack Smith solicitó una audiencia para discutir si un abogado que representa a un coacusado en el caso de documentos clasificados del expresidente Trump tiene un conflicto de intereses. Stanley Woodward, el abogado de la ayuda de cámara de Trump, Walt Nauta, ha representado al menos a otras 7 personas que han sido interrogadas en relación con la investigación, según una presentación judicial del Departamento de Justicia a la jueza Eileen Cannon, quien supervisa el caso. El secretario de Estado Antony Blinken hablará esta mañana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la seguridad alimentaria inducida por conflictos. Estaremos atentos a lo que dice sobre el abandono por parte de Rusia el mes pasado del acuerdo de Naciones Unidas que permitía a Ucrania exportar cereales a través del Mar Negro. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se postula para la nominación presidencial republicana, le dijo a Sean Hannity de Fox News que estaría dispuesto a debatir en vivo con el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Absolutamente, hagámoslo, solo dime cuándo y dónde, lo haremos. Así DeSantis le respondió a Hannity. La idea surgió en junio, cuando Hannity entrevistó a Newsom y le preguntó si estaría dispuesto a debatir con DeSantis. Estoy totalmente de acuerdo, cuente con ello, le dijo Newsom en aquel momento. Hannity ayer enmarcó como un debate basado en políticas entre el líder de
el estado rojo y el líder de un estado azul. Aún no se ha fijado fecha para el debate. Lo curioso de esto es que sería un debate entre dos aspirantes que no parecen tener posibilidad alguna de realmente competir por la Casa Blanca. Corea del Norte ha ofrecido una respuesta muy breve a los funcionarios de Naciones Unidas sobre el soldado estadounidense que cruzó la frontera fuertemente custodiada con Corea del Sur el mes pasado y fue detenido, según informó el Pentágono. Sin embargo, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, dijo que Corea del Norte solo reconoció la solicitud de información del Comando de Naciones Unidas sobre el soldado Travis King del Ejército de los Estados Unidos y no ofreció información detallada sobre él. Puedo confirmar que Corea del Norte ha respondido al Comando de Naciones Unidas, pero no tengo ningún proceso sustancial para leer. Y aquí va la noticia que le interesa a Daniel. Miami, con un doblete del argentino Lionel Messi, Inter Miami derrotó 3-1 a Orlando City y se clasificó para los octavos de final de la Leagues Cup, en los que se medirá con Dallas en Frisco, Texas. Messi abrió y cerró la victoria del Inter Miami y ya suma 5 goles en 3 partidos, todos ganados, en su nueva experiencia en el fútbol estadounidense. Su equipo, en el que debutó este miércoles el español Jordi Alba, jugará fuera de casa por primera vez desde la llegada de Messi, en su pelea para conquistar el primer título de la temporada. La Leagues Cup es un nuevo torneo oficial que mide a los equipos de Major League Soccer con los de la Liga Mexicana. El reloj indica 9:19 de la mañana, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:21 de la mañana. Antes de entrar en las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo, vamos a detenernos un momento en lo que va a acontecer hoy en la ciudad de Washington con el expresidente Donald Trump. Leí temprano que está programado que se presente en el Palacio de Justicia Barrett Prettyman, en la Avenida Constitución de Washington. Enfrenta 4 cargos por delitos graves relacionados con sus esfuerzos por anular las elecciones del 2020, incluida su papel en la insurrección del 6 de enero. ¿Qué va a pasar con Donald Trump hoy? ¿Cuál es este acto que se va a dar? En la línea telefónica está en Sarasota, aquí en el estado de Florida, el abogado y analista político, el doctor Rafael Peñalver. Doctor Peñalver, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Un día histórico, un día sin precedentes para esta nación. Un expresidente yendo a entregarse a las autoridades de la Fiscalía en Washington, D.C., solamente a unas pocas cuadras de la Casa Blanca donde él presidió la nación por tantos años. Algo increíble que esto esté sucediendo y algo que va a afectar la imagen de Estados Unidos en el resto del mundo, la imagen de la democracia norteamericana. Un día muy triste en cierta forma, muy triste que Estados Unidos esté así, en esta situación. También un día en que se vuelve a ver como la ley, este es un país de leyes y es un país donde la ley impera. A ver, ¿qué va a ocurrir en el día de hoy? Pues hoy llegará a las 4 de la tarde, llegará el expresidente Trump, está pasando su noche en Westminster, allí en el campo de golf que él tiene cerca en Nueva Jersey. Va a tomar su avión privado ahora en el aeropuerto de Newark, llegará a Washington, irá igual que se hizo en Miami, lo llevarán en una escolta hasta la Corte Federal. Allí se entregará a las autoridades, caerá en ese momento preso,
se entrega a las autoridades y va ante un magistrado. El magistrado le va a leer los cargos que se han presentado en contra de él y le dará la oportunidad de declararse culpable o inocente, y entonces en ese momento el fiscal, el magistrado impondrá las condiciones para que él pueda salir de la cárcel bajo fianza, bajo los términos de la fianza que se le puedan imponer. Normalmente, siendo un expresidente, se le va a tratar con mucho respeto, se le va a permitir que salga bajo su propio reconocimiento, se le van a tomar las huellas dactilares, no se le va a tomar la foto que normalmente se le toma a una persona cuando es arrestado, y entonces comenzará el proceso de las mociones de los abogados, etcétera, hasta que llegue el día del juicio, y eso puede que sea de aquí a varios meses. La Fiscalía Federal está tratando de que el juicio sea lo más rápido posible, y por eso lo encausaron a él solo. No pusieron otros coacusados, aunque se mencionan a 6 otros co-conspiradores. La razón en la cual lo ponen solo a él es principalmente una razón para que el juicio se celebre lo más rápido posible. Mientras más acusados hay en un caso, más lento es el juicio, pues cada acusado tiene derecho a sus propias mociones, etcétera. Así que yo espero que este caso vaya lo más rápido posible, y la intención del gobierno es que este caso termine antes de las elecciones. A ver, doctor Peñalver, usted dice en cuestión de meses, dada su experiencia, ese juicio, ¿cuándo podría realizarse? Y de realizarse, ¿cuánto duraría el juicio en sí? Aproximadamente, por supuesto. Es difícil poder contestar esta pregunta antes de que se presenten las distintas mociones, etcétera. Yo creo que este caso de Washington iría a juicio antes que el caso de Mar-a-Lago aquí en la Florida, porque el caso de Mar-a-Lago tiene muchos documentos de alta seguridad que hay que inspeccionar, que hay que conseguir que le den la autorización a los abogados para ver esos documentos, etcétera. Eso puede demorar el caso, y el caso de aquí de la Florida son tres acusados ya. Mientras que el caso de Washington es solamente basado en testimonio, no hay documentación en sí, y está ante una juez que es una juez que se ha caracterizado por ser extremadamente dura con los acusados que han ido ante ella, a personas que intervinieron en el asalto al Capitolio del día 6 de enero. Así que es una juez nombrada por el expresidente Obama, de mucho prestigio, pero una juez que se caracteriza por llevar su corte muy estrictamente, juicios rápidos y sentencias fuertes. Dijo usted que es un día triste para Estados Unidos y que la imagen de Estados Unidos va a quedar afectada. ¿En qué sentido? Triste en todo sentido, César. Esto va al corazón de lo que es la democracia norteamericana. El hecho de que el expresidente haya logrado crear esa duda, pero duda que hay veces que llega a un punto de fanaticismo ciego por parte de algunos de sus partidarios, diciendo de que todo fue un fraude, que la elección fue un fraude, que él ganó abrumadoramente y que le están negando la presidencia. Eso todo es falso. Eso es falso, y no hay justificación para que un presidente norteamericano cuya función principal es defender la Constitución y defender la imagen y la democracia, que por razones egoístas personales se tome la libertad de destruir la fe del pueblo norteamericano en su sistema de gobierno, y al mismo tiempo destruir la imagen de Estados Unidos, de la democracia norteamericana ante los ojos del mundo. El presidente Trump tiene todo su derecho, como lo hizo, de ir a la corte, lo hizo más de 60 veces, y apuntar lo que él pensó que eran irregularidades en las elecciones. Y en cada uno de esos casos lo perdió.
perdió porque no pudo presentar una sola instancia de evidencia de que hubo fraude electoral. Sin embargo, seguía diciendo y propagando la gran mentira. Y el daño que se le ha hecho al sistema democrático norteamericano, el daño que se le ha hecho de romper la fe que los ciudadanos de este país tenían en su sistema de gobierno, eso es irreparable. Fíjese, habló usted del fanatismo y estoy viendo que según una encuesta que presenta en este momento CNN, el 69% de los republicanos piensan que Biden perdió las elecciones, es decir, le dan la razón al señor Trump. ¿Cómo se maneja una situación como esa? ¿Qué quiere? Es muy difícil manejar, y más aún con el sistema del sistema legal norteamericano, que para que una persona sea encontrada culpable, esa persona tiene que ser encontrada culpable por unanimidad de un jurado de 12 personas. Uh-huh. Unanimidad. Eso quiere decir que un jurado, que son personas escogidas de la gran masa de votantes, escogidas al azar, uh-huh, y se le presenta el caso a ese jurado, y para que la persona sea culpable tiene que ser unánime. Si hay uno solo de los 12 que estima que no se le ha presentado evidencia suficiente, esa persona sale absuelta, el acusado sale absuelto. Y eso es lo que hay gran probabilidad que eso pase, puesto que el fanatismo que ha logrado crear el expresidente Trump, la lealtad que tiene a pesar de los hechos, puede ser que tengamos un caso parecido al caso de O.J. Simpson hace unos años atrás, sí, donde el Estado presentó toda la evidencia que demostraba su culpabilidad, y sin embargo hubieron miembros del jurado que dijeron, a pesar de la evidencia, vamos a encontrarlo no culpable, y salió absuelto. Eso, cuando tú estás hablando de una figura pública, de una figura famosa como lo es Donald Trump, corres el riesgo de que haya miembros del jurado de que decidan apoyarlo a pesar de la evidencia que se le pueda presentar. Ya. Bien, veremos qué ocurre. Doctor Peñalver, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias, y de verdad un día histórico para Estados Unidos. Yo le aconsejo a los oyentes que pongan la televisión a las 4 de la tarde para que sean testigos de la historia. Muchas gracias. El doctor Rafael Peñalver es abogado. Nos habló desde Sarasota, aquí en Florida. Son las 9:31 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Una corte de Estados Unidos concedió un mes más a la Fiscalía para responder la apelación presentada por Alex Saab tras un fallo que consideró que el empresario colombo-venezolano, acusado de lavado de dinero, no goza de inmunidad diplomática. Los fiscales debían responder el próximo 14 de agosto y ahora tienen hasta el 13 de septiembre para contestar los argumentos de Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La Corte de Apelaciones del 11º Circuito aceptó la petición de la Fiscalía de más tiempo para revisar el extenso caso compuesto por más de 26,000 palabras, según señaló en la moción de los fiscales. El gobierno necesita más tiempo para investigar y responder a los reclamos planteados por Saab, según enfatizó la Fiscalía. La Plataforma Unitaria Democrática Venezolana aseguró que más de 50,000 personas se encuentran dispuestas a trabajar de forma voluntaria para llevar a cabo la elección primaria para elegir a quien será candidato o candidata a la presidencia por la oposición. En primera instancia, el vicepresidente nacional de Primero Justicia, Edinson Ferrer, aseguró que han trabajado cerca de 20,000 personas para buscar centros de votación en todo el país y proponerlos a la comisión. Además, unas 50,000 personas podrían trabajar de forma voluntaria desde ahora hasta el 22 de octubre. Finalmente, la cifra llegó hasta más de 100,000 ciudadanos, sumando a quienes estarían en el extranjero. 9:33. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Colombia. Un audio de 6 minutos sería la prueba más reciente de que Iván Márquez,
líder de la Segunda Marquetalia y disidente de las FARC, está vivo y que no murió en julio en territorio venezolano. El audio fue difundido ayer en el programa Caracol Radio. Abel Antonio no muere todavía. Abel Antonio muere cuando Dios lo necesita. Así se escucha decir citando un famoso vallenato colombiano. Espero con estas palabras disipar algunas dudas. Se oye después. Además de negar su muerte, en su mensaje, Iván Márquez celebra que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya llegado al primer año en medio de circunstancias complejas, y dijo: advertimos aún una distancia significativa entre los numerosos anuncios de una política de cambio y transformaciones y las ejecutorias concretas de la acción gubernamental que no alcanzan a cubrir las expectativas en millones de colombianas y colombianos tras la elección presidencial de 2022. Así concluye el audio revelado por Caracol Radio. A Márquez se le consideraba muerto a causa de graves heridas sufridas en un atentado ocurrido en julio de 2022 en Venezuela. Sin embargo, ni el gobierno de Colombia ni el de Venezuela, donde supuestamente se encontraba Márquez, confirmaron su muerte. Siguiendo con Colombia, Gustavo Petro instala, junto con los delegados del gobierno y de la guerrilla del ELN, el Consejo Nacional de Participación, con el propósito de promover la inclusión de la sociedad en la construcción de la paz, el mismo día en que comienza un cese al fuego bilateral de 180 días. Y siguiendo en Colombia, Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, comparece hoy ante la justicia tras ser imputado por la Fiscalía de los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. San Salvador, los habitantes del departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador, donde se ha instalado un cerco de seguridad ordenado por el presidente Nayib Bukele, con 8.000 militares y policías para acorralar a los pandilleros, temen que se produzcan detenciones arbitrarias amparadas en el régimen de excepción. México. Familiares esperan el rescate de cuerpos de la mina El Pinabete a un año de la tragedia. Hoy se cumple un año de la tragedia en la mina de carbón El Pinabete, en Coahuila, en la que murieron 10 trabajadores que quedaron atrapados luego de que la mina se inundara. Hasta ahora, los cuerpos de los mineros no han sido recuperados a pesar de las promesas de las autoridades de seguir trabajando hasta encontrarlos. 9:36. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Kiev. Para poder proseguir con su contraofensiva frente a Rusia, Ucrania necesita cientos de blindados, más sistemas de defensa aérea y aviones de combate F-16, según asegura el asesor de la oficina de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, en una entrevista que se publica hoy jueves en el portal de noticias húngaro HVG. Dijo Podolyak: para que nuestras operaciones sean exitosas necesitamos tener suficientes tropas blindadas. No estamos hablando de 10 o 15 tanques, sino de 100, 300, dijo el principal colaborador del presidente Zelensky. Aproximadamente 10.749 civiles han muerto y 15.599 han resultado heridos en Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022, según el Departamento de Crímenes de Guerra de la Fiscalía General de Ucrania. El número de muertos incluye a 499 niños, según dijo Yuri Belosov, jefe del Departamento de Crímenes de Guerra de la Fiscalía General de Ucrania. El Papa Francisco afirmó hoy que existe la urgencia dramática de ocuparse del medio ambiente y que no es posible conformarse con simples medidas paliativas o con compromisos tímidos y ambiguos. Eso lo dijo en su discurso a los estudiantes al visitar la Universidad Católica de Lisboa, a donde llegó ayer para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Y la ciudad de Lisboa amaneció con carteles para recordar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica en Portugal. Esto en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Roma. La señora Meloni desmonta a golpe de SMS
la renta ciudadana que abanderó el gobierno del movimiento 5 Estrellas. La oposición italiana acusa a la primera ministra de librar una guerra contra los pobres por acabar con una ayuda que hasta ahora recibían 2.100.000 italianos. El gobierno del Reino Unido dio a conocer un nuevo intento de reforzar la seguridad de la infraestructura energética crítica, como los gasoductos. El nuevo registro nacional de riesgos refleja la preocupación de que la gran dependencia de los suministros de gas canalizados desde Noruega a través de enlaces submarinos deje vulnerable la red energética del país. Downing Street está preocupado por la amenaza potencial de Rusia y el uso malicioso de drones para interrumpir el transporte vital, los cables y otras infraestructuras. España. El PSOE exige a Esquerra Republicana de Cataluña y a Junts per Catalunya que renuncien al maximalismo y advierte que no tiene prisa. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones y negociador para la formación de la mesa del Congreso, insiste en la discreción y defiende que este Ejecutivo ha elevado la financiación de todas las comunidades. La cuenta atrás, al menos de la primera meta volante, es que es cada vez más corta, ya que la conformación de la mesa será el 17 de agosto cuando se inaugura la legislatura con la apertura de las Cortes. Nos jugamos mucho como país, ha insistido en esa maniobra que busca dejar el peso de un posible fracaso de las negociaciones en los partidos minoritarios. Jerusalén. El ministro de Patrimonio de Israel, el ultraderechista Amichai Eliyahu, instó al gobierno a anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania y afirmó que la llamada línea verde que lo separa del Estado israelí es ficticia. Realmente no creo que exista una línea verde, es una línea ficticia. Esta es nuestra patria y aquí es donde surgió el pueblo judío. Deberíamos imponer soberanía israelí sobre Judea y Samaria, dijo Eliyahu en una entrevista en la radio del ejército, usando el nombre histórico bíblico de Cisjordania. 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. #Bukele versus derechos humanos. ¿Qué está pasando realmente en El Salvador? De eso nos ocupamos entonces al regreso. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9:44. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, que suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 1-844-8-MIGRAR. 1-844-8-MIGRAR, que equivale a 1-844-864-4727. Repito, 1-844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leyendo las noticias de América Latina, reparé en esta que nos llegó desde El Salvador. San Salvador. Los habitantes del departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador, donde se ha instalado un cerco de seguridad ordenado por el presidente Nayib Bukele, con 8,000 militares y policías para acorralar, entre comillas, a los pandilleros, temen que se produzcan detenciones arbitrarias amparadas en el régimen de excepción. Hemos tenido ya los salvadoreños tienen más de un año en régimen de excepción, que se va prorrogando automáticamente
cada vez que se vence el lapso de 3 meses. Y leo esta otra noticia que fue publicada el pasado 30 de julio en El País. El gobierno de El Salvador movió a inicios del mes de julio su maquinaria diplomática para prohibir la presentación de una obra en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica. El régimen de Nayib Bukele exigió que se suspendiera el programa la colección de cuentos Sustancia de Hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que denuncia las arbitrariedades cometidas por las autoridades durante más de un año de estado de excepción, impuesto por el mandatario para hacer frente a la violencia de las pandillas que desangraba el país. Los ojos de la censura se posaron principalmente en el cuento Barberos en Huelga, una dramática y terrible historia que narra cómo los hombres, vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, ayudantes de barberos, choferes de transporte público, desaparecen al ser detenidos por vincularlos sin pruebas con las llamadas maras. Un recuento de una realidad infernal en un país donde han sido detenidas más de 77,000 personas, se han suspendido las garantías ciudadanas, se ha militarizado la seguridad, han sido denunciadas torturas y desapariciones, y la censura se impone como política de Estado. Pero en este contexto, el señor Bukele tiene los índices de popularidad más altos en todo el continente. ¿Qué pasa en El Salvador? Vamos a San Salvador. Allí está Ruth Eleonora López. La señora López es abogada, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristo Sal. Ruth, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarte al programa. Muchísimas gracias, César, a usted, a su equipo de producción por esta organización de este foro y también a Ingrid. Es un placer poder saludarla en este contexto. También está en San Salvador Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario. Ingrid, muy buenos días. Gracias por sumarte a la conversación. Muy buenos días a todos ahí. Un saludo a sus seguidores. Y bueno, igualmente Ruth, un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y a la orden cualquier consulta del acontecer en El Salvador. Gracias. ¿Qué está ocurriendo en El Salvador luego de que viven por más de un año en estado de excepción? Comencemos con Ruth Eleonora López. Bueno, en primer lugar, en El Salvador en estos momentos hay más de 71,000 personas capturadas durante el régimen de excepción. Hay que hacer un antes y un después, porque previo al régimen de excepción también habían personas capturadas, detenidas por su pertenencia a pandilla. Estamos hablando de que antes había una población penal de alrededor de 39,000 personas. Con el régimen de excepción tenemos estas 39,000 más 71,000 más. Es decir, esto ya expresa una sobrepoblación carcelaria y, por supuesto, un hacinamiento en los centros penales. Eso por un lado. Por el otro lado, también hemos tenido un incremento notable de personas que han fallecido en los centros penales, es decir, bajo la custodia del Estado, sin que exista una investigación por parte del Estado y que incluso el fiscal general de la República se ha deshecho de la responsabilidad de investigar y diciendo simplemente que ya se hizo una investigación muy rápida, muy somera y que ha determinado que no existe una vulneración cuando hay personas que han fallecido por asfixias mecánicas, es decir, que son personas sobre las que se ha ejercido la fuerza, por ejemplo, para provocar su muerte. Otro tema importante es que hemos tenido una reforma del sistema penal, es decir, en el sistema penal salvadoreño, durante este periodo de régimen de excepción hemos tenido disposiciones transitorias que modifican el proceso, pero también regulaciones permanentes que modifican la naturaleza del proceso penal. ¿A qué me estoy refiriendo? En primer lugar, hemos tenido unas reformas al Código Penal y a otras leyes con el aumento de penas. Hemos tenido también modificaciones sobre el proceso penal y sobre las garantías penales. En primer lugar, sobre el proceso, para poder comentar algunas, nosotros hemos tenido un retroceso muy fuerte y hemos llegado a adoptar figuras que no se adoptan desde la década de los 90. Por ejemplo, el de los jueces sin rostro, que ya fue declarado anticonvencional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también, en cuanto al proceso,
hemos roto las barreras de los tiempos que habían sido establecidos para la tramitación del proceso penal en El Salvador. Recientemente, la semana pasada, tuvimos unas reformas que vienen a promover juicios masivos y además condenas masivas. Esto trae una fuerte implicación sobre los derechos de aquellas personas que han sido detenidas, pero además debemos tener en cuenta que hay miles de personas inocentes en El Salvador que han sido detenidas durante el régimen, porque se ha promovido mucho las denuncias anónimas, pero además también hemos tenido casos de extorsiones por parte también de personas que están vinculadas a los cuerpos de seguridad, es decir, personas que requieren dinero. Hemos tenido investigaciones, han habido ya casos públicos de personas que requieren dinero para evitar la captura de las personas. Entonces, uno se cuestiona cuántas personas realmente hay inocentes detenidas en los centros penales. Uno, porque han sido un número muy abultado como parte de digamos, este régimen de excepción que además ha servido mucho para el ámbito electoral en el que nos encontramos. Debemos tener en cuenta que el año que viene vamos a elecciones, pero además tenemos el caso de las denuncias anónimas, pero además tenemos personas que han sido detenidas simplemente por venganzas personales. Entonces, a todo esto, y dése cuenta que más de 5,000 personas, solo en declaraciones públicas de funcionarios de gobierno, han declarado que han sido liberadas, aunque no han terminado su proceso, pero han sido puestas digamos, con una medida sustitutiva para poder terminar su proceso. Ha pintado usted, Ruth, un cuadro sin duda difícil, terrible. Pero resulta que en ese cuadro, según una encuesta de marzo de este año, el señor Nayib Bukele tiene una aprobación del 91%. ¿Eso cómo ha de interpretarse? ¿Los salvadoreños están felices con lo que hace el señor Bukele? Le pregunto a Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario. Gracias. Definitivamente el fenómeno de las pandillas es un fenómeno que lo hemos sufrido por más de 30 años. Es un hecho. Yo, una mujer de 40 años, le puedo decir desde los 10 años, he incluso sido víctima, puesto que he vivido en lugares complicados, como por ejemplo Soyapango en mi infancia, una ciudad muy estigmatizada y con alta criminalidad. Y efectivamente, todos los candidatos a presidente, y ya estando en el poder, utilizan, digamos, ese anhelo que hemos tenido todos en la población de que este fenómeno termine, ¿verdad? Y el actual gobierno, Nayib Bukele, no es la excepción. Por el contrario, con su muy buena campaña propagandística, donde se cuelga efectivamente de la efectividad del régimen de excepción, que ciertamente ha servido para capturar de manera masiva a la población, más no para hacer justicia, porque mire, en el gobierno de Bukele, nosotros los salvadoreños le hemos invertido al Plan Control Territorial millones de dólares de nuestros impuestos, pero fue un fracaso. Y prueba de ello es que durante todo el gobierno de Bukele han habido alzas homicidas históricas, ¿verdad? Donde hay días que han habido 30, 40 homicidios, cerrando con el 27 de marzo del año 2022, que hubo 86 homicidios en 3 días. Nunca antes en la historia, en ningún gobierno anterior habíamos tenido esta cifra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al dictador, porque así le tengo que decir, se le cae la popularidad y él necesita darle una respuesta a la población, o baja, ¿verdad? En las encuestas, efectivamente. ¿Y qué hace? Bueno, implementa, ejecuta el improvisado e irresponsable régimen de excepción, que como ya decía Ruth, ha costado a los salvadoreños, principalmente inocentes, vidas, ¿verdad? Nosotros como organización Socorro Jurídico Humanitario hemos realizado un informe de nuestro primer año de trabajo es un informe con datos técnicos, científicos, por criminólogos, en donde, de las más de 300 denuncias que hemos recibido de salvadoreños que han fallecido en centros penales, ya nosotros hemos confirmado la muerte de 173. Y déjeme decirle, de este universo de muertes, el 60% aproximadamente han sido muertes violentas,
muy por el contrario de lo que dicen, por ejemplo, el señor fiscal de la República, de lo que dice el ministro de Seguridad y Justicia, ¿verdad? Ellos hablan de que han enviado al archivo 142 expedientes. Bueno, creemos nosotros y le damos el beneficio de la duda que son otros expedientes o que son las personas que efectivamente mueren porque están condenadas y son muertes naturales, pero nosotros hablamos de personas que en fase de investigación, sin habérseles respetado su presunción de inocencia, sin haber tenido un derecho a un juicio justo, ¿verdad?, a una defensa técnica, han fallecido y no han tenido el derecho de demostrar lo contrario de lo que se les acusa. Les cuelgan el cartel de terrorista y han terminado entonces el Estado, agentes del Estado, con su vida. Y esto tiene un nombre, son delitos internacionales, como por ejemplo el delito de la tortura que se está dando en El Salvador. De hecho, y déjeme decirle, El Salvador es uno de los 3 países que, teniendo los votos en la Asamblea Legislativa, no hemos ratificado el protocolo facultativo contra la tortura, que es un instrumento legal que, digamos, complementa la Convención contra la Tortura, de los que sí somos nosotros. Sí. Ingrid, le quiero preguntar. Lo hemos ratificado desde 1994. ¿Por qué no? Porque en El Salvador hay tortura, hay desaparición forzada, indudablemente. A ver, dice usted, Ingrid, que hubo 80 y tantos muertos en apenas 3 días. ¿Eso ocurrió cuándo? Eso ocurrió el 24, 25 y 26 de marzo del año 2022. Durante el gobierno de Bukele, que es la cifra más alta de homicidios y feminicidios en El Salvador posguerra en el gobierno de Bukele. Por supuesto, eso no lo dicen. Y entonces nosotros nos preguntamos, si el régimen de excepción fuera realmente efectivo y de verdad por justicia, ya tendríamos los nombres y los rostros de los responsables de precisamente esas 87 muertes de salvadoreños, porque ni eran ni pandilleros, sino que eran personas civiles, trabajadoras, ya las tuviéramos y no las tenemos. Lo que tenemos es un pacto con las pandillas del gobierno. Y en la actualidad, a la fecha de hoy, ¿cuál es el índice aproximado de homicidios en El Salvador? Bueno, de hecho, ellos hablan de, los diputados principalmente, ¿verdad?, que siguen la propaganda del Ejecutivo, dicen 0 homicidios. Y el promedio anda entre 3 y 4 homicidios, pero lo que dice el gobierno. Ahora, vámonos nosotros a preguntar sobre las fosas clandestinas. Este país estamos nosotros viviendo sobre fosas clandestinas. Hay más de 50 fosas en todo el país. Pero ¿qué pasa? Desde junio del año pasado, todas estas fosas clandestinas fueron puestas en reserva. Nadie puede saber quiénes están en esas fosas clandestinas. ¿Qué es una fosa clandestina? Una fosa clandestina es un lugar en terreno, por ejemplo, donde vive el señor presidente, ahí en Los Sueños, atrás de la casa de él justamente, hay una fosa clandestina, hay fosas clandestinas ahí con 29 cadáveres, por ejemplo, ¿verdad? Y todo está en reserva. Son, digamos, espacios donde meten a la gente, hoyos donde meten a la gente que matan o asesinan, entre pandillas podría ser, muy probablemente, y para que no se conozcan estas muertes. Entonces uno se pregunta, cuando ellos dicen, hoy tenemos tantos días sin homicidios, 365 días sin homicidios, esa era la campaña reciente. Ajá, pero si nosotros supiéramos y tuviéramos acceso a la información de esas fosas clandestinas, que son más de 50 a nivel nacional, nos daríamos cuenta que ese 0 homicidios es mentira, porque efectivamente esos días en que ellos dicen que hay 0 homicidios han ido a enterrar gente ahí en esas fosas clandestinas. Es decir, la propaganda vende una cosa, pero lo que vivimos los salvadoreños es otra muy diferente. Ingrid, vamos a hacer una pequeña pausa. Hablaba Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario. Estamos en este foro de hoy a #Bukele versus Derechos Humanos con Ingrid y con Ruth Eleonora López, abogada salvadoreña, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristo Sal. Por lo visto, una cosa es lo que dice el gobierno y sus medios de propaganda y otra la que ustedes están denunciando. Pero vuelvo sobre el tema. El señor Bukele sigue gozando de una altísima popularidad. ¿Por qué? La respuesta, por favor, al regreso de esta pequeña pausa. 10:01 de la mañana, esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. 107.1 es Territorio Éxitos. Sintonizas
a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:05 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con exquisitos contornos, chorizo, chicharrón, arepas, cachapas, quesos, para acompañar esas carnes tan deliciosas. Si tenemos sedes en Doral, Westchester y Homestead, para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Sí, César Miguel, un mes después de los disturbios urbanos en Francia, tras la muerte de un joven a manos de la policía, que a finales de junio pusieron en jaque al país, el presidente francés, Emmanuel Macron, los atribuyó a una crisis de civilización provocada por las redes sociales y pidió no confundir inmigración e integración. Dijo, esos disturbios no son un asunto de inmigración actual, es un problema más amplio de dificultades en ciertas ciudades, dificultades socioeconómicas, de integración en algunos casos, de funcionamiento de la democracia en la era de las redes sociales. ¿Y qué más tenemos, Flor Alicia? A ver. Bueno, César Miguel, te traigo una de Israel. El ministro de Patrimonio de Israel, el ultraderechista Amichai Eliyahu, instó hoy al gobierno a anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania y afirmó que la llamada línea verde que lo separa del Estado israelí es ficticia. Estas son sus palabras. Realmente no creo que exista una línea verde, es una línea ficticia. Esta es nuestra patria y aquí es donde surgió el pueblo judío. Deberíamos imponer soberanía israelí sobre Judea y Samaria. Así afirmó Eliyahu en una entrevista con la radio del ejército usando el nombre histórico bíblico de Cisjordania. Gracias, Flor Alicia. 18:00 de la mañana. Regresamos a nuestro foro de #Bukele versus derechos humanos. ¿Se siente seguro el salvadoreño cuando sale a las calles a hacer sus actividades de paseo, ir a trabajar? ¿Por qué tiene una popularidad tan alta el señor Bukele? Le pregunto a Ruth Eleonora López. Efectivamente, César, mire, el salvadoreño ha sufrido mucho por las pandillas, muchísimo. Es decir, las pandillas han provocado migración, han provocado muerte, han provocado mucho dolor en la familia salvadoreña. Sin embargo, este populismo punitivo que vive en El Salvador no es la solución para los problemas reales de los salvadoreños, donde lo que se busca es una solución permanente a un tema de seguridad. Es decir, estamos hablando de una seguridad sin injusticias y en estos momentos la principal promoción de todo esto es la injusticia de unos salvadoreños contra otros. Es una situación muy compleja porque además tenemos un fenómeno de, primero, ausencia de información. Hay una restricción total al acceso a la información de datos que impide que la propia ciudadanía pueda hacer la verificación de información. Por ejemplo, ya Ingrid decía, tenemos 300 días sin homicidios según la publicidad del gobierno, pero los homicidios no se están contando. Es decir, si aparecen personas en fosas clandestinas, no se cuentan porque a saber cuándo ocurrieron. Si hay una, por ejemplo, una muerte de un pandillero en manos de otro pandillero, tampoco se cuenta porque entonces es un delincuente el que murió. Es decir, hay una tergiversación y una manipulación de la información. Otro tema es el famoso pacto con las pandillas. Mire, que además es muy fácil evidenciarlo a partir de la negativa del gobierno y de, por supuesto, de toda la estructura gubernamental que está cooptada e institucional, me refiero de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, etcétera, para extraditar a los pandilleros. Hay audios que han sido publicados por el periodismo de investigación que evidencia cómo se ha favorecido que pandilleros, líderes pandilleros, salgan de las cárceles, incluso puedan huir del país. Y han sido capturados después en Guatemala, en México, etcétera. Entonces, creo que todo este fenómeno
asociado al origen del régimen de excepción, que es realmente una ruptura del pacto, es lo que viene a ser esto muy dramático para la ciudadanía, porque si bien es cierto, la ciudadanía tiene una percepción de mayor seguridad, porque tiene movilidad en espacios públicos donde antes no tenía, y poder transitar de una colonia dominada por una pandilla a una comunidad dominada por otra, lo cierto es que el origen de esto es un pacto con pandillas que además se mantiene y que se puede ver, por ejemplo, en el tema de las extradiciones, como ya decía, pero además que no es una solución duradera, porque aunque se han capturado más de 71,000 personas, hay miles de personas inocentes. Es decir, aquí viene el otro fenómeno, y es el costo social que está pagando miles de familias salvadoreñas que han extraído de un miembro, dos miembros y hasta tres miembros de la familia. En El Salvador, el único requisito para ser detenido y llevárselo por el régimen es ser persona. Es el único requisito. Y si además a esto le agrega que es un hombre, por ejemplo, joven, entre 18 y 30 años, y que además es de un color, su color de piel es un poco más oscuro, y si además vive en una colonia estigmatizada, pues puede tener por seguro que el sello para podérselo llevar lo tiene completamente impuesto. ¿Qué Ya. ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esto? Que hay mucha estigmatización también hacia la pobreza, es decir, ser pobre en El Salvador honestamente se convierte en un delito, y desafortunadamente la pobreza extrema ha aumentado en el país, es decir, cada vez hay más familias en estas condiciones. Hablaba Ruth Eleonora López. El caso de El Salvador se extiende. En América Latina, donde se vive una suerte de inseguridad crónica, ¿verdad? En algunos momentos más grave, en otros un poco más suave, pero siempre hay un patrón de inseguridad notorio. Muchos empiezan a tomar el caso de El Salvador como un buen referente. Aquí debería hacerse lo que se está haciendo en El Salvador, escucha uno. Y se dan discusiones vehementes en las redes. Le pido a Ingrid Escobar que por favor, este programa se oye en América Latina, ¿no? Que cuente usted la verdad que dice usted que vive allí en El Salvador. Porque Ruth insiste en que esto no es una solución permanente, esto puede ser algo momentáneo. Por favor, ¿qué le puede explicar usted a todos los latinoamericanos que añoran un gobierno como el de Nayib Bukele? Correcto, bueno, esta es una paz relativa, ¿verdad? Los acuerdos entre el gobierno y las pandillas están pegados con saliva en cualquier momento, como siempre, nuestras vidas están en juego como sociedad. Eh, Lamentablemente, la mayoría de los salvadoreños, y quiero decirle, hay una escolaridad de 9º grado, y creo yo que no vemos más allá del tema de esta relativa paz y a qué costo, ¿verdad? A costa de la democracia, a costa de nuestros derechos más fundamentales, ¿verdad? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, y en el caso de nuestros amigos de la región, decirles, no es lo mismo lo que dice el presidente a través de un TikTok, que aquí en El Salvador nosotros vivimos en el paraíso, porque se ha capturado de manera masiva a la gente, mas no se ha hecho justicia, porque de todas estas personas capturadas no hay, pero ni siquiera el 5% que haya tenido un juicio justo o una condena ya establecida, sino lo que se está haciendo es sosteniendo a toda esta gente presa antes de las elecciones, que déjenme decirle que ya estamos a las puertas del 4 de febrero del próximo año, ¿verdad? Para mantener la popularidad precisamente de alguien que es un dictador. Bueno, de hecho ya se inscribió, nuestra Constitución de la República establece 6 veces en la misma que la reelección presidencial, por ejemplo, es ilegal. Pero él, el presidente en este caso, no importándole lo que dice nuestra ley suprema, ya se inscribió nuevamente. ¿Por qué? Porque sabe que es o reelección o cárcel. Él ha cometido graves delitos internacionales y lo sabe. Y ese es el gran problema en este caso de América Latina. Llegan al poder, les gustan las mieles del poder, reprimen al pueblo y necesitan perpetuarse en el poder.
Y eso es lo grave, y eso es lo que tenemos que analizar. No es únicamente el discurso retórico, no, yo los invito, en este caso, a las personas de la región que vengan a El Salvador y espero no les suceda lo que, por ejemplo, le ha sucedido a nicaragüenses, guatemaltecos, colombianos, hondureños, mexicanos. Tenemos denuncias de canadienses que han venido a buscar un mejor futuro, un trabajo, porque la propaganda de Bukele así dice que aquí con el Bitcoin, que es un fracaso completo, tenemos un despegue económico, que hay trabajo, que los dólares, etcétera, pero lo que han encontrado es cero derechos, lo que han encontrado es irrespeto a todos los convenios nacionales e internacionales, lo que han encontrado es cárcel. Ya tenemos un guatemalteco fallecido en régimen de excepción, su familia de Guatemala está reclamando, y así sucesivamente lo que nos está sucediendo a los salvadoreños principalmente, así que no es lo mismo lo que dice la propaganda, ¿verdad?, a través de la narrativa gubernamental a lo que nosotros estamos viviendo en la realidad en El Salvador. Hablaba Ingrid Escobar. Le pregunto a Ruth Eleonora López, si las elecciones son para febrero y Bukele tiene estos altísimos índices de popularidad, es un hecho que va a ser reelecto. Pero ¿cómo va a ser reelecto si ya Ingrid dijo que la reelección está prohibida en la Constitución? Ruth, por favor. Así es, la Constitución salvadoreña es muy clara, hay 6 artículos que textualmente lo establecen y 2 más que también incorporan esta interpretación constitucional de que no es posible una reelección inmediata y por lo tanto su elección sería ilegítima. De hecho, la sola oferta electoral de una candidatura que no cumple con los requisitos constituye fraude electoral desde la perspectiva de que se le ofrece a la ciudadanía una candidatura que, digamos, no cumple justamente con los requisitos constitucionales establecidos. De ahí que hay que cuestionarse esta insistencia de mantenerse en el poder cuando aquí el tema de la alternancia no está en discusión si se mantiene o no se mantiene el mismo partido, sino que si se mantiene o no se mantiene la misma persona. La Constitución salvadoreña es clarísima en que no es posible que la misma persona lo haga. Sin embargo, esto es un modelo que ya hemos visto en otros países, es decir, en el mismo Honduras, a partir de las interpretaciones constitucionales de instituciones, ¿verdad?, que han sido impuestas y que son hechas a la medida de los gobernantes que pretenden quedarse en el poder. Estoy pensando también en el caso de Nicaragua, que ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, es un modelo repetido en nuestra América Latina, donde se utilizan las instituciones públicas para mantenerse en el poder. Pero quiero agregar a lo que ya decía Ingrid sobre este fenómeno que nosotros tenemos, esta receta salvadoreña, que la ciudadanía de nuestra América Latina debiera saber que esta receta incluye ingredientes como capturas masivas arbitrarias, como la suspensión indeterminada de nuestras garantías y derechos, de una hiperpersonalización de la política, pero además de una espectacularización de la política y, por supuesto, de millonarios gastos en propaganda. O sea, toda esta receta no es así nomás, es decir, no solo hay que echarle un pedacito de cebolla, ¿no?, sino que incluye toda una serie de fenómenos asociados también, por supuesto, al deterioro democrático del país que lleva agregado una reelección inmediata. Quiero agradecerle a Ruth Eleonora López su participación en el programa de hoy. Ella es abogada, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias, César, por la invitación y un placer a Ingrid por estar aquí con ella. Y muchísimas gracias a Ingrid Escobar, la directora de Socorro Jurídico Humanitario. Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias a usted, César, y a todo su equipo. Un gusto igualmente, Ruth, estar compartiendo con usted este espacio. Buen día. Buen día. El reloj nos dice que son las 10:19 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:22 de la mañana. Entrando en las noticias de Colombia, resulta que Iván Márquez está vivo. ¿Cómo va a estar vivo si se daba por muerto desde julio del año 22? La prueba parece ser un audio. Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está Marta Elvira Soto.
de el jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo en Bogotá. Marta Elvira, muy buenos días. Gracias por atendernos. César Miguel, como siempre, un gusto y efectivamente, después de que se lanzaron los fuertes rumores de que Iván Márquez había muerto hace unos días por cuenta de las heridas que recibió en ese atentado cuando estaba en su campamento en Venezuela, pues ahora aparece un audio fechado de agosto de 2023, es decir, está aún caliente, como decimos aquí en Colombia, en donde parece ser la voz de él, se identifica, le manda un saludo a su grupo armado y empieza a hablar de todos los acercamientos con el gobierno de Gustavo Petro y también, como suele hacerlo, empieza a atacar algunos sectores de la sociedad colombiana. A ver, Marta Elvira, ¿qué elementos han manejado para determinar la veracidad de esa grabación? Porque imitar una voz no es algo muy complejo que se diga, ¿verdad? Hay comediantes que hablan exacto a otra persona. ¿Lo que dice Iván Márquez tiene sentido si asumimos que se trata en efecto del guerrillero? Pues sí, es un comediante muy bien informado y que tiene la línea de la segunda Marquetalia. Pero es que además este audio se une a información del periódico Voz, que es el periódico de izquierda en Colombia, lleva una tradición larguísima, en donde ellos aseguran que Iván Márquez no está muerto. Es más, el gobierno colombiano, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha dicho que ellos no tienen ninguna información para afirmar que Iván Márquez esté muerto. Así que este audio se une a otra evidencia en donde pareciera que alguien le pudo haber hecho un favor a Iván Márquez para que de nuevo se esfume de su compromiso de paz. Ya esta sería la tercera vez que no quiere entrar a un proceso de paz, pero como te digo, esta es una evidencia adicional de que parece que fue falsa la historia de que tuvo una muerte súbita un año después del ataque que sufrió su campamento en Venezuela. ¿Y qué dice lo que mencionabas, Marta Elvira, de sus relaciones con el gobierno de Petro? Dice que celebra que el gobierno del presidente Gustavo Petro lograra llegar a su primer año de mandato. Acuérdate que el 7 de agosto se cumple el primer año del mandato de Gustavo Petro. Y critica porque dice que lo logró a pesar de las complejas circunstancias y de la resistencia de los poderosos en Colombia. Y empieza a hablar, por ejemplo, de los partidos políticos, de otras organizaciones gremiales, menciona a los medios de comunicación y que dicen que se oponen al propósito de la reforma que afectaría a los privilegiados. Entonces esto es un tono bastante similar al que utiliza Iván Márquez. Es un mensaje de celebración supuestamente del primer año de Gustavo Petro, pero pues vamos a ver qué pasa. En todo caso, oficialmente, el gobierno Petro dice que no tiene ninguna evidencia de que Iván Márquez esté muerto. Muy bien. Pasando a otros asuntos, porque mire que hay noticias que vienen de Colombia. Pasando a otro asunto y en temas de guerrilla, Petro instala junto a los delegados del gobierno y de la guerrilla del ELN el Consejo Nacional de Participación. ¿Qué es esto, Marta Elvira? Bueno, mira, lo que pasa es que oficialmente el 3 de agosto arranca, digamos que la tregua que se pactó entre el gobierno y la guerrilla del ELN para avanzar en los diálogos de paz con ese grupo subversivo. Entonces, uno de sus máximos jefes, que es Pablo Beltrán, llegó sorpresivamente al país y está dando una especie de tour por medios de comunicación, hablando sobre el tema del cese al fuego, apoyando al gobierno, diciendo que el gobierno tiene un mandato, y este es un paso más dentro de esos mecanismos de verificación para la tregua, el cese al fuego bilateral entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Y para cerrar ya, Marta Elvira, hoy comparece Nicolás Petro Burgos ante la justicia para ser imputado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues que esta es la tormenta política y también familiar que tiene que afrontar el presidente en su primer año de gobierno. Hoy se sabrá
sí, la información preliminar que entregó su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, para lograr una colaboración con la justicia y hacerle el cite a una condena de más de 15 años de cárcel, fue satisfactorio. A las 2 de la tarde el país está pendiente de esa audiencia en donde el fiscal Mario Burgos, el encargado del caso, dirá si hay elementos para entrar en una negociación con el hijo mayor del presidente o para seguir adelante y llevarlo a juicio para condenarlo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Muy bien. Marta Elvira, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. César Miguel, como siempre, un gusto. Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. Son las 10:28 de la mañana. ¿Usted tiene TPS? ¿Se puede hacer un ajuste en el TPS? ¿Qué tipo de ajuste? ¿Qué es el TPS? Preguntas que le formulo de inmediato a nuestra muy querida Michelle Canero, de Canero Fadul Immigration. Michelle, bienvenida a tu programa en la mañana de hoy. Gracias y buenos días. ¿Qué es TPS? TPS es el estatus protegido que se le ha otorgado a ciertos nacionales de ciertos países que se encuentran ahora en los Estados Unidos por orden ejecutiva del presidente. Ahorita las comunidades que se han beneficiado mayormente del TPS en los últimos 3 años han sido los venezolanos. También hemos visto TPS para otros países reintegrados y extendidos, como los haitianos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses. Entonces hay nacionalidades que tienen estas protecciones. Cuando hablamos de ajuste, ¿qué tipo de ajuste? Bueno, el procedimiento para convertirse en residente permanente a los Estados Unidos, una vez que tienes una petición que funda la base, esa petición puede ser por familia, puede ser por empleo, y hay ciertas categorías excepcionales, como si tienes el asilo aprobado o eres víctima de ciertos crímenes, puedes hacer una solicitud de residencia, y el ajuste es el procedimiento para hacerlo dentro de los Estados Unidos. El ajuste de estatus es un procedimiento que se creó hace varias décadas para facilitar que la gente pudiera pedir su residencia estando físicamente en los Estados Unidos sin tener que regresar a su país al consulado. El tema con el ajuste es que, aunque eso se ha convertido la manera principal en la cual la gente se convierte en residente, es que imponen condiciones adicionales a lo que se impone cuando uno pide el procesamiento de su residencia en la embajada de su país. El tema ahorita con las personas que tienen TPS es que hay mucha información falsa y hay mucha confusión en estas comunidades de sí o no, habiendo recibido el TPS ahora, pueden pedir la residencia con el procedimiento de ajuste sin tener que regresar a su país y hacerlo consular. Desafortunadamente, hace 2 años la Corte Suprema tomó una decisión sobre el TPS que creó una barrera aclarando que el TPS en sí no permite ajuste. Entonces, hay condiciones en las cuales una persona con TPS puede calificar si tiene su petición para poder procesar la residencia acá sin tener que regresar a su país, pero esas condiciones son muy particulares. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si tienes una petición familiar, es decir, te pidió tu mamá, tu hermano, tu hijo, esos procedimientos son categorías de preferencia. Categorías de preferencia requieren demostrar que tú mantuviste un estatus legal continuo desde tu entrada a los Estados Unidos y que entraste legalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer un ajuste de estatus en categoría de preferencia, y esto también cuenta con categorías de trabajo, tengo que mostrar que yo en mi primer instante entré a los Estados Unidos legalmente, entonces no por la frontera, y que desde el momento que yo entré, yo mantuve un estatus legal. Ahora mucha gente dice, bueno, pero yo ahora tengo el estatus legal con el TPS. El problema es que en categorías de preferencia eso no cura el periodo de tiempo anterior. Lo otro que hay mucha confusión, la gente dice, bueno, pero yo introduje mi asilo. Cuando yo llegué con visa de turista, entré legalmente, pedí el asilo y eso ha estado pendiente y tenía mi permiso de trabajo todos estos años. Entiendo, estuviste en como un limbo jurídico, pero eso no es un estatus legal. Entonces, eso no permite el ajuste. ¿Qué estamos haciendo con estos clientes? Si ellos tienen una petición familiar y no les podemos hacer el ajuste, analizamos procesarlos consular.
En ciertos casos es posible que necesiten un perdón si estuvieron aquí ilegal un tiempo. Yeah. Para los que hacen el proceso en categoría de empleo, hay una provisión de la ley que se llama la 245K. Esa provisión permite que la persona ajuste si mantuvo estatus legal continuo desde la última entrada. Así que ahora, ¿qué puede hacer una persona con TPS? Puede tomar su parol de TPS, viajar, entrar, creando una nueva entrada. Ahora pueden demostrar un estatus legal continuo desde esa fecha y curar los periodos anteriores. Eso nada más funciona en las categorías de empleo, no de familia. Complejo sin lugar a dudas. Tan complejo que lo que le sugiero es que llame directamente a la doctora Michelle Canero. 1844 migrar, ¿verdad? Que equivale a 1844-864-4727. Diga que va de mi parte, que está llamando a mi parte y la primera consulta será gratis. Así será. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Michelle, una última pregunta. Pusiste el caso, mencionaste lo del asilo. Y he sabido de mucha gente, muchos venezolanos, que te dicen, no, yo introduje el asilo, pero nada. ¿Por qué tarda tanto? Las cortes tienen, primero las oficinas de inmigración tienen mucho volumen, particularmente en jurisdicciones como la Florida, donde tenemos miles y miles de aplicantes de asilo anual. Entonces no tienen el equipo para hacer el procesamiento. Y una vez que uno va a entrevistas, si lo refieren a corte, las cortes están hasta más estancadas. Uy. Entonces, la mayoría de mis clientes que tienen asilo terminan, y más ahora que tienen el TPS, lo que estamos recomendándoles es que miren a sus empleos y sus trabajos, pidan sponsorship y tramiten un proceso de residencia con certificación laboral. Y nosotros asesoramos cómo lograr la residencia por esa vía, porque todo el mundo que está aquí mucho tiempo tiene trabajo. Entonces hay opciones. Ya. 1844 8 migrar 844-864-4727. Michelle, muchas gracias por venir al programa. Gracias por invitarme siempre. Leyendo las noticias de Venezuela, reparamos en lo siguiente. Una corte de Estados Unidos concedió un mes más a la Fiscalía para responder la apelación presentada por Alex Saab tras un fallo que consideró que el empresario colombo-venezolano acusado de lavado de dinero no goza de inmunidad diplomática. ¿Qué significa esto? Vamos a consultar con una persona que conoce muy a fondo el tema de Alex Saab, como lo es la periodista Rona Rísquez. Rona, muy buenos días, gracias por atendernos. Rona. Hola, César Miguel, buenos días. Gracias por la invitación. A ti por atenderla. Rona, cuéntanos qué pasa, por qué la Fiscalía ha pedido un mes más en el caso de Alex Saab. ¿Aló? Bueno, la Fiscalía está alegando que la Fiscalía está alegando que el documento de apelación es bastante largo, que consta de más de 28.000 palabras, que 26.000, más de 26.000 palabras, que pues es un documento extenso y muy complejo y que requieren de más tiempo para poder evaluar si efectivamente hay algún tipo de condición o de inmunidad diplomática que pueda proteger a Alex Saab. Entonces, ese es el argumento que está dando la Fiscalía para pedir esta prórroga. Es la segunda prórroga y este caso, o sea, esta apelación está procesándose desde diciembre de 2022. O sea, ya lleva un tiempo bastante largo. Hay quienes consideran que esto es un mecanismo para seguir dilatando lo que pueda terminar pasando con Alex Saab en Estados Unidos. A ver, pero por lo general, quien pide que las cosas se vayan dilatando, postergando, son el acusado, ¿no? No la Fiscalía que lo está acusando. ¿Aló? Sí, pero como estamos en un... Aló, es que sí. No te escucho bien, César. Ahora, ¿me escuchan? Yo te escucho bien, sí. Hola. Hola, estás al aire. Sí. Adelante. Sí, o sea, supongo que están también... supongo que la Fiscalía está intentando efectivamente dar una respuesta contundente a esta apelación. Sin embargo, en realidad son 9 meses. Se supone que ahora la respuesta o el pronunciamiento tiene que ser en septiembre
del 13 de septiembre de este año. Entonces son 9 meses de revisión de ese documento, bueno, que obviamente, como dice la Fiscalía, es bastante extenso, pero en realidad ya de entrada, cuando se da la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, de alguna manera, ojo, es un proceso, pero de alguna manera se consideraba que no tenía ya inmunidad diplomática, ¿no? Esa es una de las consideraciones que se ha planteado desde el principio. Sin embargo, pues hay muchas cosas en ese caso que tú bien sabes se están manejando de una manera que quizás no estamos enterados, porque por la importancia de este personaje, por la importancia de esta figura para el gobierno de Nicolás Maduro. En algún momento se argumentaba también de que no había ningún valor diplomático porque además Estados Unidos no tiene ningún tipo de relación con Venezuela y con el gobierno de Maduro, pero también sabemos que en los últimos meses se han establecido algunos procesos de diálogo y algunos acercamientos entre ambos gobiernos, aunque todavía no hay un restablecimiento de las relaciones, ¿no? Estas cosas, de alguna manera o de otra, terminan incidiendo, aunque estamos claros en que Estados Unidos tiene separación de poderes, etcétera, etcétera, pero estamos claros en que también el caso de Alex Saab es un caso que ha sido muy político, que es un caso que se ha manejado como punto de honor por el gobierno de Nicolás Maduro. Es un caso que han puesto incluso como condición para poder sentarse nuevamente y restablecer el diálogo con la oposición. Entonces, esto es muy particular. O sea, Alex Saab, más allá de todas las consideraciones, es un caso muy particular y muy sensible, que yo creo que hay que estar siempre muy alerta con todo lo que se hace y que cada cosa que se hace tiene una implicación y puede tener un trasfondo también. Ya lo creo. Rona, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César. Rona Rísquez, periodista. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo que la lepra se ha vuelto endémica en Florida. ¿Cómo va a ser? En alerta está Miami porque es el epicentro de casos de esta enfermedad infecciosa. Lepra. Vamos a conversar al respecto con el doctor Leopoldo Córdoba Romero. Doctor Córdoba, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Siempre a la orden, César Miguel. Buenos días, ¿cómo está esa distinguida audiencia? Aquí Muy estamos bien. ya listos. Doctor Córdoba, lepra en Florida, en Miami. Sí, señor, lepra en Florida y el lepra en otros sitios del mundo. Lo que pasa es que esa es una palabra estigmática, porque esa es una enfermedad bíblica, milenaria. Entonces la gente al oír la palabra es como oír la palabra sífilis, es como oír la palabra, ¿verdad? Se escandalizan. La lepra es una enfermedad que existe, es endémica en muchos países, en muchas ciudades. En Florida se ha estado declarando algunos casos. En Estados Unidos hay un promedio de 150 a 200 casos al año en todo el país. Pero la zona de Florida y la zona precisamente del centro de la Florida es uno de los sitios donde se considera que hay mayores casos. Cuando hablamos de casos son 5, 6, 7 casos que pueden presentarse en un año. Tampoco es una pandemia tipo COVID. El tema es que influye también la temperatura, porque hay un roedor que es el armadillo, un roedor es parecido a un rabipelá, un conejo que tiene como una caparazón, que él es transmisor, él puede ser reservorio de la bacteria, del Mycobacterium lepra. Okay, entonces él habita mucho en la zona, por ejemplo en West Palm Beach describieron unos casos en toda esta zona sur, y en esta época de verano pues hay mayor proliferación. Entonces una persona que accidentalmente tenga un contacto con esto puede transmitirse porque es una zoonosis, o sea, la transmite del animal infectado al hombre, pero no es una enfermedad típica, ese no es el contagio típico. El contagio es un contacto físico continuo y por largo tiempo. Esa es la historia natural de la enfermedad. Esto es una forma distinta como se está produciendo. Y la lepra puede ser, no como vemos en las fotos bíblicas, gente deformada. Hay la lepra lepromatosa y la tuberculosis, una mancha en la piel, una pequeña mancha blanca o rosada, puede ser una infección por Mycobacterium lepra. El tema, lo típico es que hay pérdida de la sensibilidad. Cuando uno toca la lesión, no duele, no arde, no pica, no molesta.
porque se afectan los nervios también. Esa es la característica cuando uno ve la lesión. Los dermatólogos son las personas encargadas de manejar eso. Tampoco pensemos que va a haber un brote tipo COVID con el tema de la lepra, sino que sí hay que tener cuidado de que nuestros niños no jueguen con mascotas o básicamente el armadillo. Este es el mamífero, pero es un animal pseudo salvaje, pues que puede estar como la ardilla, puede estar en un sitio. Pero tiene tratamiento. Es una enfermedad que uno lo trata con medicamentos por un año y se resuelve el problema. Si vemos lesiones de este tipo, blancas, pálidas o rosadas, que no tienen sensibilidad, eso puede ser sospecha de lepra. Pero la vía natural es contacto directo de persona a persona. Esto que está ocurriendo es por ese hecho epidemiológico. Doctor Córdoba, muchísimas gracias por esta explicación tan clara. Siempre a la orden, San Miguel. Gracias. Muchos saludos a todos. Pues, gracias. El doctor Leopoldo Córdoba Romero, aquí en Miami. Y tengo también en la línea telefónica al buen amigo Fernando Mendoza, Nando Mendoza de Nando Grill. Fernando, buenos días, gracias por atendernos. Fernando, no oigo a Fernando. Fernando, no oigo a Fernando y Fernando quizás no me oye a mí también. Sí, estoy aquí. Ah, sí, ya estás aquí, Fernando. Sí, estoy aquí. Sí, ¿qué tal? Saludos, César. Sí. La carne en vara que ofreces y presentas tan deliciosa allí en Nando Grill, ¿esa tradición de dónde viene? Mira, la tradición viene de los llaneros cuando estábamos en la Gran Colombia, en la época de Bolívar, que los llaneros iban a vender una res de un lado para otro, bien sea de Colombia a Venezuela o Venezuela a Colombia, y en el camino mataban una de ellas para alimentarse, pero en realidad no se sabe si viene de Colombia a Venezuela, pero en realidad decimos que la de Venezuela es mucho mejor que la de Colombia. Bueno, es como el dilema de la arepa, ¿no? Sí, que nunca va a acabar de saber de dónde viene. Muy bien. ¿Y de qué manera la preparas tú allí en Nando Grill? Mira, nosotros la carne en barra la cocinamos en un proceso de 45 minutos de manera indirecta a la leña para que esa carne no sufra con el fuego directo y se vaya a secar o se vaya a quemar. Y al momento de nosotros cortarla, mantener siempre sus jugos y al momento que el cliente saboree y deguste de nuestra carne, pueda degustar de lo que es nuestra carne en vara hecha a la leña de manera indirecta. Y cuando hablamos del condumio, del contorno, ¿qué estás ofreciendo, Fernando? Mira, los contornos son súper variados. Tenemos contornos como yuca hervida, yuca frita, congrí, hallaquita de chicharrón o tamalito, papa frita, tostones. Tenemos un sinfín de contornos para todas las nacionalidades que nos visitan, que puedan disfrutar de ellos. Hallaquita de chicharrón. Es correcto. Invita a nuestros oyentes, Nando, por favor. Bueno, están todos cordialmente invitados en nuestras 3 sedes próximamente en Orlando. Ya en Orlando inauguramos a finales de agosto. Estamos ubicados en Homestead, sábado y domingo de las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche, con un show musical variado, música llanera, vallenato, trovadores, show de Juan Gabriel, música bailable, y eso es totalmente gratis, no cobramos cover. Estamos ubicados también en Westchester y en Doral. Doral también tenemos música en vivo. Así que bueno, cordialmente todos invitados a Nando Grill. Ahí se la pasa, va a comer delicioso, pero se la pasa realmente bien. Vaya con toda la familia. Gracias, Fernando. Correcto. Gracias, Fernando. Muchos saludos. Fernando Mendoza, el dueño de Nando Grill. 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Y bien, César Miguel, el ministro de Trabajo y Pensiones, Mel Stride, ha instado a los mayores de 50 años a buscar trabajo como repartidores para derribar estereotipos de edad. En una visita a la sede en Londres de la compañía de reparto a domicilio Deliveroo, que ha experimentado un aumento del 62% en el número de riders de más de 50 años desde 2021, Stride declaró al diario The Times que los mayores deberían plantearse otras alternativas laborales. Y a otros que no les está yendo muy bien es a los Trudeau, que supimos que ayer el primer ministro Justin Trudeau anunció que se separa de Sophie Gregoire, su esposa desde hace 18 años.
La pareja dijo que tomaron la decisión después de muchas conversaciones significativas y difíciles y prometieron seguir siendo una familia unida. Qué pena, ¿no? Bueno, que queden como amigos. Hoy, gracias Flor Alicia, hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Es un aspecto relacionado con el control de la natalidad en la población sexualmente activa. Se trata de que las personas y familias puedan decidir el número de hijos que quieren tener y cuándo tenerlos. La planificación familiar también incluye la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad. La planificación familiar constituye un elemento clave para el ejercicio pleno de los derechos a la salud y la salud sexual y reproductiva de la población como un componente fundamental de bienestar y libertad de las personas. 10:53 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.